que estás en los cielos. Te damos las gracias, mi Dios, nuevamente por este tiempo de adoración a través de estas alabanzas, este tiempo, Señor, de las ofrendas como parte también de nuestra adoración. Y así, mi Dios, ahora al tener el compromiso de hablar de tus palabras, mi Dios, te pedimos que tú nos guíes, que nos acompañen y que no sean nuestras palabras, Señor, sino las tuyas, Señor, hablando en medio nuestro. Gracias, mi Dios, dirígenos en todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana, en la voluntad del Señor, hemos traído un mensaje, o el mensaje titulado, Demostrando nuestro amor hacia Jesucristo. Permítame por un momento ponerme aquí. Ya. Un poquito ready, parece que la computadora se frizó. Entonces, esta meditación esta mañana se va a basar en este tema, demostrando nuestro amor hacia Jesucristo. ¿Cómo nosotros, hermanos, demostramos, para hacerlo a nivel de introducción, cómo nosotros demostramos el amor hacia alguien? El amor hacia alguien o hacia algo se demuestra de muchas maneras. Se demuestra con el compromiso, se demuestra con la solidaridad, se demuestra con el desprendimiento, se demuestra de muchas maneras. En esta vida, por ejemplo, cuando nosotros nos abocamos a hacer algo, decimos, tenemos que ponerle pasión. Otros dicen, tenemos que ponerle amor a lo que hacemos. Entonces, dependiendo de ese amor, esa pasión con la que lo hacemos, estamos demostrando qué tanto queremos nosotros hacer eso, o qué tanto nosotros queremos o amamos a ese algo o a alguien a quien le ponemos amor o pasión en una relación. Y así también, hermanos, es nosotros con Dios y nosotros con Jesucristo. ¿Qué tanto nosotros demostramos que amamos a Dios y qué tanto nosotros demostramos que amamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? La Biblia en 1 Corintios 13 tiene una narración, una descripción sobre el amor, que muchos de nosotros la conocemos, que el amor todo lo puede, es benigno, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo padece. Y así cuando uno lo lee de esa manera, muchos de nosotros quizá lo dejamos en la parte superficial, pero en la práctica, muchos de nosotros que sabemos el compromiso de amar, entendemos esa entrega que tenemos que hacer cuando decidimos amar a alguien o amar a hacer algo. Entonces, el amor no solamente se expresa con palabras, sino que también se demuestra con las acciones que nosotros hacemos en nuestras vidas. Hoy en día nosotros nos hemos convertido en magos del discurso, pero poco a veces hemos aprendido a demostrar con hechos lo que hablamos. Y es muy difícil, porque cuando uno habla, como decían las personas en el pasado, uno empeña su palabra. Así que, hermanos, en esta mañana, en la voluntad del Señor, vamos a tratar de ver cómo nosotros podemos demostrar ese amor a Dios o ese amor a Jesucristo. Hay un versículo base que hemos tomado y se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y el versículo 15. Y este versículo 15 de San Juan se encuentra bajo el título en la Biblia, la promesa del Espíritu Santo. Lo que tiene la Biblia Reina Valera de 60, pueden ver que bajo el título en la Biblia, donde está este versículo, dice la promesa del Espíritu Santo. Y este versículo dice de la manera siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. A veces uno ora y le dice al Señor, Señor, tú sabes que te amo.
Y cuando yo escucho a alguien diciendo esa expresión, siempre me recuerda a Pedro, cuando el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Se lo preguntó varias veces, Pedro, ¿me amas? Y en la última pregunta, Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo, ¿por qué me preguntas eso? Y estoy parafraseando un poco lo que dice la Biblia. Pero el Señor quería estar convencido y seguro de que Pedro estaba en la posición correcta, de que él realmente amaba al Señor. Y este versículo describe el amor hacia Dios, el amor hacia Jesús de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuán difícil se nos hace a nosotros, hermanos, guardar los mandamientos. Cuán duro se nos hace, porque es una lucha que tenemos con nosotros mismos. Es una lucha férrea, todo el tiempo, cada momento, día a día. No importa en el lugar o el estado de ánimo o el tiempo en que estemos, siempre vamos a tener esa lucha cuando nosotros queremos hacer este acto de obediencia en cumplir los mandamientos de Dios. Si me amas, dice la palabra, guarda mis mandamientos. Y de ahí en adelante entonces el Señor se desprende con una serie de recomendaciones hacia aquellos que iban a quedar, que iban a seguir el camino de la predicación del Evangelio. Pero lo primero que el Señor le dijo fueron estas palabras: si me amas, guardad mis mandamientos. Entonces, hermanos, hice un breve ejercicio de este versículo y busqué en 4 versiones diferentes de la Biblia cómo la traducción trae este versículo, solo este versículo. Por ejemplo, la Biblia de las Américas lo desarrolla de la manera siguiente: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea que guardaréis como refiriéndose a una forma casi futura. La traducción del lenguaje actual dice: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. La traducción Dios habla hoy describe este versículo de la manera siguiente: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y la traducción, nueva traducción viviente, dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y aquí uno se puede encontrar en la acción de este versículo con 3 verbos: guardar, demostrar y obedecer. Guardar, demostrar y obedecer. Y son de las cosas que se nos hacen difícil. Guardar es como retener para aplicar. Demostrar es la acción que yo hago cuando estoy obedeciendo. Y obedecer simplemente es accionar sin temor a nada y sin pensarlo. Cuando usted le dice a un niño o le da una instrucción a un niño y el niño obedece, está obedeciendo no probablemente porque tenga el sentido completo de lo que usted le está diciendo, sino porque confía en lo que usted le está diciendo para él no es dañino, es benigno. Entonces el niño obedece. A veces lo hace por respeto, a veces lo hace simplemente porque si papi o mami me lo están diciendo, es porque me están cuidando de que algo malo no me pase. Así que, hermanos, en esta mañana quiero que nos quedemos con estas palabras de la Biblia en las que el Señor habla a los suyos antes del partir, encomendarle la misión y antes de que viniera el Espíritu Santo a morar sobre aquellos que habían creído en su palabra. Si me amáis, guardad, obedeced mis mandamientos. En Mateo capítulo 22, versículo 23 en adelante, podemos ir a nuestras Biblias para buscar allí esa porción de la Biblia. El Señor se encuentra con un grupo de líderes del momento,
los saduceos, que no creían en la resurrección. Y allí siempre, en esos debates que el Señor tenía con los maestros de la ley y con los líderes contemporáneos, el Señor buscaba la forma no solo de aclararles a ellos las Escrituras, sino también que los que estaban ahí, que tenían poco conocimiento, la entendieran. Por eso a Jesús, en su caminar, mucha gente le llamó maestro y otros le llamaron maestro bueno. Y en esa discusión, en Mateo capítulo 22, versículo 23, se encuentra con los saduceos y la palabra dice: en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Y aquí quiero hacer una parada, hermanos, porque esta pregunta o esta explicación de los saduceos, o digamos, esta intervención para que Jesús hiciera una aclaración, a mí me llama muchas veces la atención, porque ellos están haciendo una pregunta de una situación terrenal que tiene un final espiritual. Me explico. Muchas veces nosotros queremos preguntarle al Señor o que el Señor haga cosas con nosotros en el contexto humano, terrenal, que no necesariamente es el fin del Señor, sino que el fin del Señor va más allá porque es espiritual. No podemos darle nosotros a nuestra vida una connotación terrenal si nosotros estamos trabajando para un fin espiritual. Y los saduceos venían aquí con esta pregunta al Señor porque ellos entendían que no había resurrección de muertos. Y no crean, hermanos, la iglesia de Dios muchas veces camina como que la resurrección nunca va a pasar. Como que la promesa que el Señor hizo nunca va a llegar a nuestras vidas. Y uno de los fundamentos de la esperanza del creyente es la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo en las cartas a los Corintios describe eso de una manera tremenda. Llegando al punto de decir, si no hay resurrección de muertos, y lo voy a decir en una paráfrasis, entonces esto que estamos haciendo no tiene sentido. Si nosotros vamos a estar aquí reuniéndonos, estudiando la palabra, orando, compartiendo, haciendo una vida como el Señor quiso que la hiciéramos, si eso no existe, entonces lo que estamos haciendo no tiene sentido. Y muchas veces la iglesia de hoy parece que viviera como si no hay resurrección en el día postrero. Y aquellos hombres se acercan al Señor con esta pregunta y comienzan a narrarles. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia, conocen la palabra, comienzan a narrarles ahí al Señor, mira, diciendo, por ejemplo, en el 25 dice: hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no tuvo descendencia y dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera el segundo y el tercero, hasta 7. Y viene la pregunta: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Oiga, qué pregunta, hermanos. Y estamos hablando de líderes religiosos. Una inquietud terrenal, humana. Sin embargo, el Señor responde de esta palabra y dice: entonces Jesús, versículo 9, respondió diciendo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos,
sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. En otras palabras, se admiraba de lo que él estaba enseñando. Dios no es un Dios de vivo, perdón, no es un Dios de muerto, es un Dios de vivo. Y la Escritura continúa diciendo entonces en el 34 que ya como el Señor había tapado la boca de los saduceos, entonces llegaron los fariseos con otra cuestión para ver cómo podían confrontar al Señor. Y dice el 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, estamos leyendo en el mismo capítulo, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Como no pudieron prender al Señor con el tema de la mujer y el casamiento, que era un tema que siempre estaba latente entre los líderes religiosos de la época, entonces ahora querían ponerle una trampa con el tema del amor hacia Dios y la obediencia hacia la ley en ese entonces conocida. Dice 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás y amarás. ¿Cómo yo puedo demostrar el amor hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cómo yo puedo demostrar el amor hacia Dios? En el cumplimiento de esta palabra. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí se desprende, dice la palabra, todo lo que es la ley y los profetas. Ahora la pregunta es, ¿cuánto o qué tanto nosotros estamos amando a Dios o estamos amando, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto nosotros estamos obedeciendo a esa palabra? ¿Cómo nuestro corazón se abre para hacer esto? ¿Qué está impidiendo en nuestras vidas que esto se materialice? Que yo pueda con un corazón sincero hacerlo. Esta mañana, mientras cantamos la primera alabanza, que yo creo que deberíamos tener aquí todos los domingos, yo meditaba en esas letras. Yo meditaba profundamente porque tenía mucho que no la escuchaba y decía, wow, cuántas verdades dice esa alabanza. Donde no hay nada, el amor de Dios puede abrir un camino para que nosotros caminemos. Y uno hace la fijación del pueblo en el Mar Rojo, cuando se vieron allí al borde de la muerte, y el Señor permite que el mar se abra a través de Moisés para que el pueblo pase. Eso lo hace solo el amor de Dios, el amor de Dios. Pero Dios quiere que así como ese amor que Él tiene para nosotros, nosotros también lo demostremos hacia Él y hacia los demás. Hay una porción en Juan, capítulo 13, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Yo quiero que vayamos a ver esa porción de la Biblia. Versículo 34, que dice, San Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos
que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Miren, hermanos, esto está tan escaso que cuando usted comienza a caminar, a trillar el camino, a veces hasta en las mismas familias se ha perdido el amor. Ese amor que los antepasados enseñaron de unidad, eso se ha ido como diluyendo en el tiempo. Y la iglesia de hoy tiene necesariamente que rescatar eso. Lo que anunciaba el pastor hace un rato de la actividad del domingo próximo es precisamente un ejercicio para que la iglesia vaya desarrollando y fomentando esa hermandad, esa relación de amor entre los hermanos. Y sobre todo con un propósito. Hoy en día el amor escasea en todos los lugares. Por eso el Señor, aquí cuando está hablando en este evangelio, habla sobre estas palabras. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es difícil, pero se puede. Yo siempre he dicho, si algo está en la Biblia, es porque Dios entiende que se puede. Amar a un hermano como Dios me amó a mí. Cuando uno hace, como uno aprende en la escuela, esa ley transitiva de la aritmética, Dios me amó a mí de una forma, y de esa forma yo tengo que amar también a mi hermano. Y eso va siendo, o se va haciendo, un efecto multiplicador en la iglesia. Pero ¿por qué se hace tan difícil? Porque si yo no he amado a Dios, si yo no demuestro que yo amo a Dios, mucho menos voy a amar a mi hermano. Es tan simple como eso. Y es algo, hermano, que la iglesia de hoy tiene que trabajarlo, tiene que insistir en eso. Porque si el amor no está en medio nuestro, las cosas difícilmente salgan como Dios quiere. Porque el amor viene de parte de Dios. Ahora, hermanos, hay beneficios que nosotros a veces ignoramos cuando obviamos la práctica de ejercitar el amor hacia Dios y hacia los hermanos. Por ejemplo, cuando uno lee los mandamientos en Éxodo capítulo 20, cuando uno, por ejemplo, lee esa parte de la palabra de Dios, y también se encuentran en Deuteronomio 5, del 1 al 21, pero yo quiero que vayamos a esa porción de Éxodo capítulo 20. Vamos a ver allí algunos versículos en ese capítulo acerca de los mandamientos. Y veamos entonces cómo el Señor concluye en esa lista. Dice el versículo 1 de Éxodo capítulo 20. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando el Señor está describiendo aquí al pueblo, le está dando las instrucciones precisas sobre
el cumplimiento, las ordenanzas, los mandatos, para que ellos puedan vivir de una manera acorde a como Él quiere, le concluye en ese versículo 6 diciendo, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ustedes creen que las bendiciones de Dios vienen al azar? En el contexto humano, nosotros solo creemos a veces que las bendiciones de Dios vienen por la resolución de una situación económica, la resolución de una situación de salud. Y todo eso uno lo ha visto alrededor de uno. Cómo Dios obra en su tiempo. Cómo Dios dice, esto va por aquí o esto va por allí. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pensado en que uno de los beneficios más grandes que tiene el amar a Dios es sentir de parte de Dios esa paz espiritual que solamente Él da? Esa salud espiritual que solamente Él da, ese gozo que no se puede expresar con palabras humanas. Usted puede tener el problema económico resuelto, usted puede ser una persona emocionalmente estable, usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero si no tiene esa paz que solamente viene dada por Dios, por esa misericordia que Él manifiesta, yo entiendo que ese es uno de los mayores, digamos, premios que Dios da a los que le obedecen. Los mayores regalos, esa confianza que uno siente en que todo lo que uno, en lo que uno camina, en lo que uno emprende, a donde quiera que uno va, siente esa paz de Dios en su corazón. No importa la salud, no importa la situación económica, no importa la parte emocional, uno siente esa tranquilidad porque uno siente que uno está caminando con Él, porque uno está obedeciendo su palabra y porque Dios no es hombre para mentir. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si nosotros, hermanos, hacemos un ejercicio de tratar de cumplir la voluntad de Dios, no solamente va a ser algo, digamos, que va a beneficiar en un sentido la vida de la iglesia, sino que eso va a comenzar por uno. El primer afectado de manera positiva va a ser uno mismo. Y eso va a ser un ente multiplicador entonces en la iglesia. Proverbios 8 usa una expresión parecida cuando dice en el versículo 17 de Proverbios 8, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Repito el pasaje de Proverbios 8. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esta expresión, y que me hallan los que temprano me buscan, uno pudiera llevarla en dos vertientes. La primera, temprano puede ser en los primeros años de mi vida, cuando yo comienzo a buscar, y a veces ando en ese camino, y a veces ando confundido, porque el mundo, con sus diferentes corrientes de pensamiento, muchas veces no me dejan ver con exactitud quién es Dios y su propósito para mi vida. Y la otra, que en la antigüedad, las personas, en las primeras horas de la mañana, le daban esa primicia a Dios. Por eso usted escucha alabanza como dice, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Y muchos adoradores usan expresiones así, refiriéndose a esa costumbre en la antigüedad, de darle las primicias a Dios en todo, las primicias del día, las primicias del tiempo, las primicias de la cosecha, todo era, las primicias eran para Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de nosotros no hacer con diligencia o buscar con diligencia el tratar
de obedecer al Señor. ¿Cuál es el peligro de nosotros no hacer ese ejercicio de obedecer la palabra de Dios? Hay un pasaje, vamos a ver si lo encontramos aquí en la Biblia, que habla sobre ese tema, sobre el peligro de hacer lo contrario a Dios. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de Judas. Judas fue uno de los 12. Estuvo ahí con el Señor. Pero Judas decidió hacer lo contrario. Cuando Pedro andaba con el Señor y Pedro hirió al soldado en la oreja, Pedro actuó quizás como muchos de nosotros hubiéramos podido actuar en un momento, humanamente hablando. Pero el Señor llamó la atención a Pedro y dijo, esa no es la forma correcta. Curó la oreja del soldado, pero Pedro tuvo una enseñanza. Luego en el caminar también del Señor, vimos como la madre de dos de los que acompañaban al Señor quería que el Señor pusiera a uno a la izquierda y a otro a la derecha. Como humanamente nosotros pensamos muchas veces. Hermanos, nosotros no podemos tratar la vida espiritual articulando cosas terrenales. Y eso, cuando lo hacemos, nos hace una evidencia o nos da a demostrar que nosotros no conocemos ni amamos a Dios, porque no estamos obedeciendo a su palabra. Muchos hombres en la antigüedad, Dios lo trajo, aún siendo desobedientes. Muchos hombres cuando andaban con el Señor, a pesar de que ellos estaban en formación, conociendo cómo eran las cosas, el Señor tuvo que traerlos para moldearlos. Pero aquellos que fueron capaces de entender, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, y como muchos grandes hombres que hemos leído y estudiado aquí los jueves en los estudios, pudieron seguir el camino. Y luego, en el transcurso de la iglesia, hombres que se levantaron como jóvenes, como Tito y Timoteo, hombres como Lucas, que estuvieron ahí al lado de Pablo, hombres que su corazón se propusieron amar a Dios y conocerle. El efecto contrario es que cuando no lo hacemos, entonces estamos en el peligro de errar y continuar errando. Ese es el peligro mayor que tiene cuando nosotros no nos proponemos amar a Dios según lo que dice su palabra. Así que, hermanos, para concluir en esta mañana, vamos a pedir al Señor que nos ayude a que nosotros podamos hacer un ejercicio de amor hacia Él en obedecer al mandato de su palabra. Y eso es tan interesante que cuando uno de nosotros se propone hacerlo, eso se refleja en la iglesia. Muchos de nosotros que estamos aquí venimos de diferentes iglesias, con formación de iglesia diferente. Pero cuando uno se propone poner eso a un lado y cumplir entonces con lo que la Biblia dice paso por paso acerca del amor de Dios, acerca de la obediencia a su palabra, entonces nosotros vamos a ser beneficiados con eso. ¿Cuántos de nosotros demostramos que amamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros demostramos que amamos
a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo con el cumplimiento de su palabra estamos dando el primer paso. Permita a Dios que nosotros, a partir de hoy, podamos tener ese convencimiento, no alimentar nuestras propias teorías, ni nuestras propias formas de pensar acerca de lo que es Dios y su palabra, sino hacerlo tal como Él lo describe aquí en su libro, la Biblia. El que me ama, guarda mis mandamientos. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias, mi Dios, porque a través de ella podemos aprender, podemos, Señor, entender el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque a través de ella podemos hacer el ejercicio de demostrar que te amamos, Señor, de que queremos estar a tu lado, de que queremos estar delante de tu presencia, día tras día, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios que no rechaza a nadie, un Dios que quiere que todo el mundo venga al conocimiento de tu palabra y que todo el mundo sea salvo a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios, por la provisión de Él, por ese amor, ese desprendimiento, Señor, para que cada uno de nosotros, Padre, hoy tuviéramos la oportunidad de entrar delante de tu presencia a través de Cristo Jesús, mi Dios. Ayúdanos cada día, Padre, a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, el cumplimiento de tu palabra. Que seamos mejores personas, mejores creyentes, hombres y mujeres que demuestren que tú vives en nosotros. A pesar, mi Dios, de que este mundo va por un lado, que nosotros podamos estar firmes, demostrando que todavía hay esperanza para aquellos que creen y esperan en ti. Ayúdanos, mi Dios, a que ese amor con el que tú nos has amado, también nosotros podamos, Señor, amar a otros. Gracias, mi Dios, por tu iglesia. Gracias, mi Dios, por cada familia aquí representada, por cada hermano, por cada hermana, Señor, comprometido, por los amigos aquí presentes, Señor, esperando que esta palabra haya llegado, Padre, y que haya hecho efecto en su mente, en su corazón. Gracias, mi Dios, por que tú permites, Señor, que cada domingo estemos aquí, alabando, glorificando, bendiciendo tu santo y bendito nombre. Ayúdanos, mi Dios, y permite siempre que nuestros corazones y nuestra mente estén abiertos para escuchar y obedecer tu palabra. Los que me aman, guardan mis mandamientos. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, tu amado Señor nuestro, oramos. Amén.